Un hombre descubre que su pareja lo engaña con su socio y le roba el negocio, pero en vez de derrumbarse, reconstruye todo desde cero. Soy el tipo que nunca escribe nada y que siempre cree que puede arreglarlo todo trabajando más horas. Me llamo Dani, tengo 30 y algo, y llevo 4 años con Clara. No vivimos una vida perfecta, pero era nuestra vida, levantarnos temprano, preparar pedidos para el pequeño negocio de comida casera que montamos juntos, llevar cuentas en una libreta vieja, pelear por tonterías y reconciliarnos con abrazos en la cocina. Soñábamos con abrir un local propio. Teníamos un plan, aguantar este año, ahorrar lo justo y firmar el alquiler de un lugar pequeño pero luminoso que ya teníamos visto. Todo estaba yendo por fin hacia algo. El conflicto empezó sin ruido, como una gotera que no encuentras. Clara comenzó a salir más por trabajo. Decía que eran reuniones de último momento con un cliente grande, uno que podía cambiarnos el juego. Samuel. Ella lo conocía de antes, de otro trabajo. Es un capo, nos va a recomendar, repetía. Yo estaba feliz, porque cuando crees que llega la oportunidad, agradeces a quien la trae. Lo raro vino después. Volvía más tarde, con olor a colonia que no era la suya, no alcohol ni cigarro, algo limpio y caro. Me decía que Samuel era exigente, que cambiaba los menús a última hora, que había que quedar bien. Yo quería creerle. No quería ser el novio inseguro. Además, la cuenta del negocio andaba respirando gracias a esos pedidos. Una noche, mientras ella se duchaba, el teléfono vibró en la mesa. Era Samuel, te paso la dirección, recuérdalo de mañana. No tardes, me quedé con ganas de la salsa y de lo otro. Sentí que la sangre me brincó a la cara. Leí y releí. Podía ser una broma. Podía ser cualquier cosa menos lo obvio. Clara salió del baño y me vio con el móvil en la mano. Me lo quitó sin alzar la voz. Dijo que era una broma interna, que Samuel era así, que si yo desconfiaba iba a echar a perder la oportunidad. Yo me tragué la incomodidad como quien traga una piedra. Pedí perdón por mirar el teléfono. Ella se vistió y se acostó dándome la espalda. Yo me quedé con los ojos abiertos, mirando la sombra del ventilador en el techo. Los días siguientes se llenaron de detalles raros. Cambió la clave del móvil por privacidad, empezó a usar más base y labial porque hay que verse profesional, y un viernes me dijo que Samuel quería probar un menú nuevo a medianoche porque su horario es loco. Yo me ofrecí a ir, dijo que no, que era rápido. Esa noche no durmió en casa. Me escribió a las 4 de la mañana, se complicó, mejor duermo acá para madrugar y entregar temprano. No contesté. Fui a la cocina y conté nuestras bandejas de aluminio, nuestras salsas, nuestras etiquetas, como si ellas pudieran decirme la verdad. El lunes, una amiga en común me mandó una captura de una historia, borrosa, que alguien subió y borró. Se veía una mesa con copas y 2 manos entrelazadas. La camisa era la de Samuel, la pulsera la de Clara. La amiga dijo que seguramente era vieja, que no me comiera la cabeza. Pero yo ya estaba ahí, en ese lugar donde cada cosa pesa, donde cualquier risa te parece cínica. Ese día fallé 2 entregas. Un cliente reclamó. Perdimos un pago. Y yo seguía callado, como si el silencio fuera a ordenar el desorden. Entonces pasó algo que ya no pude ignorar. Revisé los gastos del negocio y vi 3 traslados de auto con conductor a la misma zona, a horas en que no había pedidos. Vi una transferencia desde la cuenta del negocio a una cuenta a nombre de S. Herrera. No era enorme, pero era plata del negocio. Le pregunté a Clara y me dijo que era por logística, que Samuel había pagado cosas de su bolsillo y que luego cuadraban. Confía en mí, repitió, con un tono que yo ya no reconocía. Y ahí supe que el conflicto ya no era solo de cama. Estaba tocando el pan con el que pagamos deuda, el pan que apartamos para mi madre, el pan con el que soñamos el local. La primera vez que dije hasta aquí, no fue por celos. Fue por el negocio. Ese lunes, después de ver las transferencias, me senté con la libreta y pasé todo a una hoja grande. Entradas, salidas, proveedores, propinas, gasolina. Hice líneas rojas donde faltaban comprobantes. No soy contador, pero sé sumar. Faltaba dinero. No era un error pequeño, se iba en viajes,
en adelantos y en cosas urgentes que nunca aparecían en la cocina. Quise creer que había una explicación, pero lo que realmente quería era no ser el tonto. Esa noche, mientras Clara lavaba los recipientes, le dije que necesitábamos separar las cuentas, una del negocio y otra personal, y que ningún gasto saldría sin factura. Lo dije con calma, como quien negocia con un proveedor. Ella se secó las manos y me miró como si yo fuera un extraño. Dijo que la estaba acusando, que yo siempre había sido desconfiado, que estaba apagando el impulso del proyecto por mi obsesión con controlar todo. Y después soltó: si no te gusta, yo puedo trabajar esto sola con Samuel. Él sí confía en mí. Me dejaron temblando esas palabras. No por Samuel, sino por la amenaza de borrar lo que construimos. No peleé. Apagué las luces y me fui a dormir al sofá con la computadora. Abrí el correo del negocio y activé las notificaciones del banco. Configuré un inventario simple en una planilla. Cada bandeja, cada salsa, cada caja de arroz tenía un número. Si alguien movía algo, yo lo iba a ver. No era para atraparla, era para entender en qué punto exacto empezábamos a perder. Al día siguiente, la realidad aterrizó sin aviso. Nuestro proveedor de pollo escribió que no podía entregarnos si no pagábamos la última semana. Yo juraba que estaba pagada. Clara dijo que Samuel había puesto dinero prestado y que por eso no aparecía el recibo. Cuando le pedí el comprobante, me dijo que no todo en la vida es un papel y que si yo no estaba listo para jugar a lo grande mejor no me metiera. Me dolió. A lo grande, para mí, era pagar a tiempo y dormir sin sobresaltos. A lo grande no era esconder pagos. Empecé a notar cambios en ella que iban más allá del maquillaje. Revisaba el móvil a escondidas y sonreía como quien recuerda un chiste ajeno. Evitaba que yo la acompañara a las reuniones. Llegaba de madrugada y se bañaba con la puerta cerrada. En la mesa, quitaba el tema del negocio y lo cambiaba por historias de gente con visión que conocía con Samuel. Yo escuchaba y sentía que me estaban borrando de la foto donde yo mismo puse el trípode. El domingo siguiente, mientras limpiaba las bandejas, la vecina Karina tocó la puerta para devolvernos una tapa que se había volado al patio. Me dijo sin maldad que el viernes tarde vio a Clara bajar de un auto con un hombre de camisa blanca, que se quedaron un rato en la puerta riéndose bajito y que luego se fueron juntos. Se quedó esperando mi cara, no supe qué poner. Le di las gracias y cerré. No pude decirle que no sabía si agradecerle o pedirle que no me contara nada más. Esa noche, cerré la planilla y vi que faltaban 2 bandejas y 4 botellas de salsa. No estaban en los pedidos. No eran devoluciones. Salieron, literal, sin rumbo. A la misma hora, sonó el móvil de Clara y vibró con un mensaje que yo escuché desde la mesa. ¿Mañana igual? Lleva lo mismo. Y tranquila con lo de Dani, ya te dije que cuando abramos el local no hará falta que él esté. Sentí el golpe en el estómago. No era solo una cama. Era un reemplazo. Era mi nombre volviéndose estorbo. No rompí nada. No grité. Fui a la habitación, agarré la caja de zapatos donde guardábamos los recibos y la puse sobre la mesa. Saqué también una carpeta con el borrador del contrato del local que queríamos y la dejé al lado. Cuando Clara entró, le pedí, sin rodeos, que me dijera si estaba con Samuel. Lo pregunté una vez. No 2. Ella me sostuvo la mirada y dijo que no, que solo era trabajo, que yo estaba interpretando mal, que lo de sin ti era un malentendido. Habló rápido y sin pausas, como quien recita. Y cuando le mostré los faltantes y el mensaje, me respondió que yo era poco hombre por revisar y por sospechar, que así no se construye nada. Dormimos espalda con espalda. Yo, contando cada silencio. Ella, mirando el techo. A las 3 de la mañana, me levanté a tomar agua y vi la luz del baño prendida. La escuché llorar bajito. Entré y me vio por el espejo. Me dijo que estaba cansada, que yo me había vuelto una carga. Me acerqué y le dije, no soy una carga. Soy tu socio. Soy tu pareja. Y si vas a romper algo, rómpelo mirándome a la cara. Al día siguiente, cancelé las reuniones que tenía y llamé a 2 clientes que confiaban en mí desde el principio. Les conté que íbamos a reorganizar el negocio y que por unos días podía haber retrasos, pero que no iba a fallarles.
Uno de ellos me dijo, sin entrar en chismes, que escuchó que Samuel quería abrir un catering con una chef joven y que ya andaba ofreciendo descuentos con nombre parecido al nuestro. No dije nada. Colgué y sentí un calor en el pecho que no era rabia. Era claridad. Si me estaban sacando del juego, yo no iba a quedarme parado. No dormí casi nada esa noche. A la mañana siguiente, me senté frente al portátil y abrí una nueva hoja. Empecé a escribir una lista de todo lo que tenía que recuperar: los clientes, los contactos, el inventario, las recetas, hasta el número del proveedor de verduras. Era como empezar desde cero, pero con cicatrices. No iba a rogar por quedarme donde ya no me querían. Iba a levantar algo nuevo, aunque fuera más pequeño. Algo solo mío. Cuando Clara se levantó, se notaba tensa, como si supiera que algo estaba por romperse. Le serví café sin decir palabra. Me miró un rato y soltó: Samuel me ofreció ser su socia. Él puede invertir lo que tú nunca podrías. No quiero pelear, solo quiero seguir creciendo. Y si tú no puedes entenderlo, lo siento. La frase fue un disparo en cámara lenta. No me gritó, no pidió disculpas. Solo lo soltó como si dijera el clima. Le pregunté si eso significaba que me estaba dejando. Dijo que no sabía, que necesitaba tiempo. Pero ya estaba con una maleta pequeña al lado del sofá. No la detuve. No porque no doliera, sino porque ya no tenía sentido detener a quien ya se fue por dentro. Me quedé sentado, mirando cómo cerraba la puerta sin mirar atrás. Me quedé con el sonido del pasador y el olor de su perfume mezclado con desinfectante. A los 5 minutos, me temblaban las manos. Pero también sentí algo que no esperaba: alivio. Era como si la mentira hubiera salido de la casa con ella. Esa semana fue un infierno. Samuel borró de las redes todo rastro del proyecto que teníamos juntos, pero al mismo tiempo, subió fotos de cenas de trabajo con Clara. En una se veía un menú con el mismo logo que nosotros habíamos diseñado, solo que con un cambio mínimo en el nombre. No tenía cómo probar nada, pero sabía que estaban usando nuestras recetas y hasta los contactos del negocio. Me hervía la sangre, pero también sabía que si me ponía a pelear con ellos, iba a perder tiempo valioso. Así que hice lo que sé hacer: trabajar. Volví a llamar a los clientes que me quedaban, ofrecí descuentos, expliqué que el negocio se estaba reestructurando. Algunos dudaron, otros me apoyaron. Uno incluso me ofreció prestarme un pequeño espacio en su local para que pudiera cocinar ahí hasta que me estabilizara. Acepté. Era un rincón diminuto, con una hornilla y una mesa de acero vieja, pero me sentí libre por primera vez en meses. No tenía que mirar de reojo si alguien escondía facturas. Clara me escribió una vez, una semana después. Me dijo que no quería que las cosas terminaran así, que yo era parte importante de su historia y que ojalá algún día pudiera entenderla. No le contesté. Porque no era ella la que no entendía, era yo el que ya lo había entendido todo. Samuel la había seducido con promesas de grandeza, pero no veía que él solo estaba usando su talento y mis ideas para hacerse un nombre. Pasaron 3 semanas y recibí una llamada inesperada. Era una clienta que solía pedirnos bandejas grandes para eventos. Me dijo: Dani, probé el catering de Samuel y Clara, y algo no está bien. Todo sabía raro, como si faltara algo. Y pensé: no sé, tú siempre le ponías algo que hacía la diferencia. Me reí. No por orgullo, sino porque esa frase me recordó por qué hacía todo esto: yo cocinaba con ganas, no con cálculo. Empecé a crecer. Pequeño, pero firme. Compré una plancha nueva, conseguí un ayudante y empecé a publicar en redes con otro nombre. No hablaba mal de nadie. No contaba lo que había pasado. Solo subía fotos, historias y platos. Y la gente empezó a volver. No por lástima, sino por sabor. La lealtad silenciosa de quienes te ven caer y te tienden una mano sin hacer ruido. Hasta que una noche, recibí un mensaje que me hizo sonreír y temblar a la vez. Era de Samuel. Decía: podríamos hablar. Las cosas con Clara no salieron como esperaba. Tal vez podríamos hacer algo juntos. Tardé unos minutos en decidir si reír o responder. Lo dejé en visto. No porque me creyera mejor que él, sino porque por primera vez no necesitaba demostrarle nada a nadie.
2 días después, Clara vino al pequeño local. No entró. Se quedó afuera, mirando el cartel improvisado con mi nuevo nombre. Yo estaba limpiando la plancha, la vi por el reflejo del vidrio. Llevaba la misma pulsera de siempre, pero la cara le pesaba. No hizo falta hablar. Me miró, sonrió triste y se fue. No sentí rabia. Sentí que el ciclo se había cerrado. Y fue ahí, entre el olor del ajo y la cebolla, donde entendí que a veces perder a alguien no es una tragedia. Es solo el precio de recuperar tu paz. Pasaron 2 meses desde aquella última vez que vi a Clara parada frente a mi nuevo local, y mi vida se acomodó en una calma rara, una de esas que no sabes si es paz o resignación. Me levantaba temprano, abría el local, cocinaba con la radio de fondo y hablaba con los clientes como si fueran viejos amigos. No tenía mucho, pero todo era mío. Cada bandeja, cada cuchillo, cada peso que entraba. No dependía de nadie, y eso se sentía como respirar por primera vez después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Una tarde cualquiera, mientras preparaba unas empanadas para un pedido grande, entró Karina, mi vecina. La misma que me había contado lo de Clara y Samuel aquella vez. Venía seria. Me dijo que Clara no estaba bien. Que la había visto varias veces sola, sin el auto caro, sin el brillo de antes. Que Samuel había desaparecido de su vida y que el negocio que montaron juntos había cerrado en menos de un mes. No pregunté por qué, pero ella me lo contó igual. Él la dejó endeudada, con proveedores reclamando y con un contrato que la obligaba a pagar cosas que ni siquiera sabía que había firmado. No voy a mentir, por un segundo sentí una especie de justicia poética, una satisfacción amarga. Pero también me dio pena. Clara era muchas cosas, pero no mala. Solo se dejó llevar por el encanto del tipo equivocado. Karina me dijo que quizás debía hablarle, que tal vez necesitaba ayuda. Le respondí que no era mi papel rescatar a alguien que me dejó por ambición. No lo dije con rencor, sino con certeza. Ya no era mi historia que arreglar. Esa noche, mientras cerraba el local, revisé el correo y vi un mensaje con un asunto que me hizo quedarme quieto. Perdón. Era de Clara. No lo abrí de inmediato. Me preparé un café, apagué las luces, dejé solo la del mostrador encendida y lo abrí. Era largo, sin adornos. Me contaba todo, que Samuel había usado sus datos para firmar contratos, que le hizo creer que abrirían una cadena, que la endeudó a su nombre, que cuando ella quiso reclamarle, él ya estaba fuera del país. Me pidió perdón por haberme mentido, por haberme traicionado, por haber usado plata del negocio, y me dijo que no esperaba que la perdonara, solo quería que supiera que yo tenía razón en todo. Terminaba con una frase corta: ojalá encuentres a alguien que valore lo que yo destruí. No le respondí esa noche. Ni la siguiente. Pero no por orgullo. Es que no sabía qué decir. No odiaba a Clara. Me dolió, sí, y me costó, pero el odio no tenía dónde quedarse. Lo que sí me quedaba era una sensación de cierre. Como si todo lo que necesitaba escuchar ya estaba dicho. Los días siguieron, el negocio empezó a crecer más de lo que imaginé. Un blog local hizo una nota sobre mi historia, sin mencionar los nombres, y la gente empezó a venir por curiosidad y luego por gusto. Una periodista me preguntó qué me motivó a empezar de nuevo. Le dije la verdad: cuando te quitan todo lo que creías seguro, lo único que te queda es elegir si vas a quedarte mirando o vas a construir algo mejor. Una mañana, mientras organizaba pedidos, una chica nueva se ofreció a ayudarme. Se llamaba Laura, estudiaba gastronomía y tenía una energía que me recordaba a mí cuando todo empezó. Trabajaba con ganas, sin quejarse, sin mirar el reloj. Empezamos a hablar, a compartir ideas, a reírnos de cosas pequeñas. Nada forzado, nada rápido. Era otra etapa. Clara ya no ocupaba espacio en mi cabeza, y eso fue lo que me hizo entender que de verdad la había soltado. Una tarde, mientras Laura cerraba la caja, me dijo: ¿sabes, Dani? A veces perder algo es la única forma de hacer espacio para algo mejor. Y sin querer, esas palabras me golpearon con una paz enorme. Porque sí, lo había perdido todo, pero lo había ganado todo también: mi libertad, mi nombre limpio, mi orgullo. Una semana después, llegó una carta por correo, algo que ya casi nadie usa. Venía sin remitente, pero reconocí la letra enseguida. Era de Clara.
Solo decía, ya estoy bien. Gracias por no destruirme cuando pudiste. No respondí. No hacía falta. Algunas historias no terminan con un beso ni con un adiós dramático, sino con un silencio que significa ya está. Esa noche, cerré el local, me senté en la acera con una cerveza fría y miré el cartel que decía mi nombre. No el viejo, el nuevo. Y entendí que, a veces, el verdadero triunfo no es ganar a los otros, sino ganar de nuevo la vida que te intentaron quitar. Una tarde de sábado, mientras terminaba de empacar unos pedidos grandes, Laura me contó que quería ayudarme a expandir el negocio. Me propuso abrir una sucursal pequeña en otro barrio, algo sencillo pero bien hecho, con el mismo nombre, la misma esencia. Me quedé en silencio un momento, mirándola. Me sorprendió que alguien creyera tanto en lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Me dijo, no pienses en lo que perdiste, pensá en lo que podés multiplicar. Y tenía razón. Durante los siguientes meses, trabajamos sin parar. Los clientes crecieron, la reputación mejoró y las redes se llenaron de reseñas buenas. La gente hablaba de la comida con historia, sin saber del todo lo que había detrás. Yo me reía cuando escuchaba eso, porque sí, había historia, pero también había una herida que ya no dolía. Clara era parte del pasado, Samuel apenas un recuerdo difuso, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgulloso de mirar hacia adelante. Un día, mientras revisaba mensajes de nuevos proveedores, recibí una notificación de una cuenta vieja del negocio original, esa que había quedado abandonada. La abrí por costumbre, sin esperar nada, y vi un mensaje nuevo de un contacto guardado como SH. No lo podía creer. Era Samuel. El mensaje decía, necesito hablar contigo. No por Clara. Por mí. Me quedé mirando la pantalla un rato largo, entre la risa y la sorpresa. No lo bloqueé, pero tampoco respondí. 2 días después, volvió a escribir. Sé que arruiné muchas cosas, pero quiero explicarte algo. No todo fue como crees. Y ahí, me ganó la curiosidad. Le contesté, tienes 2 minutos. Me respondió casi al instante, no fue personal. Clara era buena, pero yo ya estaba metido en deudas. Usé su nombre para tapar huecos. Me fui porque tenía amenazas. Ella no sabía todo. Vos tampoco. Si querés venganza, la tenés, estoy hecho polvo. Pero si te sirve de algo, nunca pude igualar lo que hacías. La gente te seguía por lo que transmitías, no por tus platos. Eso no se copia. Cerré el chat y me quedé callado. No sabía si creerle, pero por primera vez, no me importó. Samuel podía decir lo que quisiera, mi vida ya no dependía de sus mentiras. Lo bloqueé y seguí cortando verduras. Sentí una especie de paz agria, como si al fin hubiera enterrado un fantasma. Un mes después, Laura y yo abrimos la segunda sucursal. Era pequeña, pero preciosa. Con el primer cartel nuevo, las ollas brillando y el olor a pan recién hecho. Cuando colgamos el cartel, la gente del barrio aplaudió. Era un momento simple, pero se sintió enorme. Todo lo que alguna vez me quitaron, lo había recuperado con mis propias manos. Esa noche, cuando cerramos, Laura me preguntó si alguna vez había querido vengarme. Le respondí que sí, muchas veces. Pero que entendí algo, la mejor venganza. No era destruirlos, sino estar en paz, crecer, ser feliz. Porque nada lastima más a quien te quiso ver caer que verte de pie sin rencor. Tiempo después, me enteré por terceros que Clara había empezado de nuevo. Daba clases de cocina a domicilio. Alguien me dijo que incluso hablaba bien de mí. Y eso me bastó. Ya no había odio. Solo una historia que me enseñó a cuidarme, a no perderme por amor, a no confiar ciegamente, pero tampoco a cerrarme del todo. Los meses pasaron. Laura y yo seguimos trabajando codo a codo, hasta que sin darnos cuenta, pasamos de ser socios a algo más. No fue rápido, ni planeado. Simplemente, un día, mientras comíamos después de cerrar, me miró y me dijo, ¿te diste cuenta de que ya no cocinas solo? Me reí, porque sí, lo había notado hacía tiempo. Pero necesitaba escucharlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia tenía sentido. Que cada caída me había llevado justo a donde tenía que estar.
Que todo el dolor, la traición, el vacío, habían sido solo el camino para llegar a ese momento. Con el paso de los meses, la vida empezó a tener un ritmo que nunca había conocido. Ya no era esa carrera contra el tiempo que vivía con Clara, ni ese miedo constante a que algo se derrumbara. Era trabajo duro, sí, pero con propósito. Cada día tenía su pequeño triunfo, una receta nueva que salía perfecta, un cliente que volvía, una sonrisa compartida en la cocina. Laura y yo nos habíamos vuelto inseparables, no solo en el negocio, sino también fuera de él. A veces pensaba en todo lo que había pasado, en cómo una historia de infidelidad me había destruido y reconstruido al mismo tiempo. Era raro sentir gratitud por algo que te partió, pero entendí que sin esa caída, jamás habría descubierto de qué estaba hecho. Clara y Samuel fueron la tormenta, pero yo aprendí a remar. Un viernes, cuando ya la segunda sucursal empezaba a despegar, me invitaron a dar una charla para emprendedores sobre cómo había levantado el negocio. No me gusta hablar en público, pero acepté. Subí al pequeño escenario, vi a la gente frente a mí, y conté mi historia sin mencionar nombres. Dije que había perdido a la persona en la que más confiaba, que me habían robado ideas y dinero, y que aún así decidí no rendirme. El verdadero éxito no es no caer, es tener la fuerza de seguir cocinando cuando ya no te queda hambre, dije. Y el público aplaudió largo. Después de la charla, una mujer se me acercó. Me dijo que había pasado por algo parecido, que su pareja la había traicionado con alguien del trabajo y la había dejado con deudas. Que escucharme le dio esperanza. Esa noche, volví al local con una sonrisa que no se me borró en días. Entendí que mi historia ya no era solo mía, servía para que otros se levantaran también. Un domingo, mientras estábamos cerrando, apareció Clara. Sin aviso, sin mensaje previo. Entró despacio, con una bolsa en la mano. Laura la miró, sorprendida, pero se fue al fondo para dejarnos solos. Clara se veía diferente. Más delgada, más tranquila, sin maquillaje, sin ese aire de superioridad que antes la acompañaba. Me dijo que no venía a pedir nada, que solo quería pagar una deuda. Me extendió un sobre. Dentro había dinero, y una nota que decía, lo que tomé sin permiso. No me lo devuelvas. Es tuyo. No supe qué decir. Ella respiró hondo y dijo, sé que ya no me debes ni una palabra, pero necesitaba cerrar esto bien. A veces uno no valora lo que tiene hasta que lo destruye. Te deseo todo lo que alguna vez soñamos, aunque no sea conmigo. Me quedé callado, y por primera vez, no sentí rabia, ni tristeza. Solo respeto por su intento de redimirse. Le di las gracias, le deseé suerte, y la vi irse. Esta vez, sin rencor. Laura salió del fondo, me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. No sentí el vacío de antes, ni la nostalgia. Solo la confirmación de que todo estaba en su lugar. Esa noche, mientras guardábamos los utensilios, Laura me tomó la mano y me dijo, ¿viste que al final ganaste? Sonreí. Porque sí, había ganado. No porque la vida me devolviera lo perdido, sino porque ya no necesitaba nada que no tuviera. Me fui a dormir pensando en algo que antes no entendía. El amor no se mide por lo que das, sino por lo que no te quita de ti mismo. Y cuando alguien te quita la paz, por más que lo ames, es momento de irte. Pasó un año desde aquella última conversación con Clara. El negocio seguía creciendo, y yo con él. Abrimos una tercera sucursal, esta vez en una zona céntrica, con más movimiento. El cartel nuevo llevaba el mismo nombre, ese que había nacido entre la ruina y la esperanza. Cada vez que veía la fachada iluminada por las noches, recordaba el día en que pensé que todo estaba perdido, y me daba risa. No porque fuera gracioso, sino porque jamás imaginé que el dolor podía transformarse en algo tan limpio. Laura se volvió mi compañera en todo. Socia, amiga, cómplice, sin darme cuenta, el amor que nunca busqué, pero que llegó cuando ya no tenía miedo. No era un amor de promesas grandes, sino de gestos pequeños. De los que no necesitan palabras para sentirse seguros. Ella no trató de llenar el espacio que dejó Clara, lo convirtió en algo nuevo. Una noche, después de cerrar, estábamos sentados en el suelo del local, comiendo pan con queso y riéndonos de cualquier tontería. Me dijo,
¿Te acordás cuando todo esto era solo un sueño y una libreta vieja? Asentí. Bueno, ahora es una historia que la gente cuenta. Y tenía razón. Muchos clientes nuevos venían por recomendación, otros por curiosidad, y algunos solo para escuchar la historia del tipo que se levantó después de que lo traicionaran. Al principio me daba vergüenza, pero después entendí que no era lástima lo que despertaba, sino inspiración. Un día, recibí una llamada inesperada. Era una productora que quería hacer una pequeña entrevista sobre superación y emprendimiento. Acepté. Durante la grabación, me preguntaron si volvería a confiar después de lo que viví. Respondí sin dudar, sí. Porque la traición no define a todos, define a quien la comete. Y si no volvés a confiar, seguís preso de quien te falló. Esa frase quedó en la edición final, y cuando se publicó, el vídeo se volvió viral. Gente que no conocía me escribía agradeciendo las palabras. Tiempo después, me encontré con Karina, la vecina que sin querer había sido el inicio de todo. Me abrazó y me dijo, ¿sabes, Dani? Todos pensábamos que ibas a caer, pero mírate ahora. Sos el ejemplo del barrio. Me reí. Le dije que no era ejemplo de nada, que solo había decidido no rendirme. Pero en el fondo, sus palabras me tocaron más de lo que quería admitir. Esa misma noche, mientras cerraba, pensé en Samuel y Clara. No con rencor, sino con gratitud. Porque si no fuera por ellos, nunca habría aprendido el valor de perderlo todo para ganar de verdad. A veces la vida te rompe, no para castigarte, sino para obligarte a ver quién sos sin los adornos. Laura me abrazó por detrás y me susurró, ya no sos el tipo al que engañaron. Sos el tipo que se levantó. Y en ese momento, supe que tenía razón. La infidelidad que una vez me hundió se había convertido en mi punto de partida. Esa noche, antes de irme, apagué las luces, miré el local en silencio y sonreí. No por nostalgia, sino por orgullo. Porque todo lo que tenía, cada plato, cada sonrisa, cada logro, había nacido del peor momento de mi vida. Y pensé algo que guardé para siempre, no hay traición que pueda vencer a alguien que decide reconstruirse con dignidad. Y así terminó todo. Sin venganza, sin odio, sin arrepentimiento. Solo con la certeza de que a veces, el final que duele es el comienzo que te salva.